Pues sí, recuperemos hoy nuestras conversaciones con Ramón Tejado Holguín, para que, bueno... Las ¿verdad? conversaciones de los lunes, aunque hoy Sí, es un sí, lunes cimarrón, como un lunes dice. cimarrón, un martes, claro que sí, Sí, sí. pero es un lunes cimarrón. Pero bueno, hay muchos temas por delante, uno siempre tiene pues, de qué hablar. Hoy, por ejemplo, en estos días se ha estado manejando una comparación a todas luces que a uno le luce más que odiosa, ¿no? Porque no es posible, hasta donde me parece a mí, no comparar a Venezuela, a Puerto Rico y a República Dominicana. Son tres cosas diferentes. Y hay unos amigos nuestros ahí que entienden que la República Dominicana lleva una tendencia a convertirse o a tener los problemas económicos que tiene Puerto Rico o, más aún, los que tiene Venezuela, según ellos. ¿Hasta dónde una comparación como esta no es odiosa? Lo que dicen los economistas Ernesto Selman y Miguel Seara Hatton en un, entre comillas, reportaje, porque no está el reportaje, es simplemente una entrevista a estas dos personas que le hace un periodista del New Herald, es que nosotros no podemos estar encaminando a un default, es decir, a una posibilidad de no tener para pagar la deuda externa, la deuda pública que se está contrayendo. La publicación, la comparación, como tú dijiste, es odiosa, pero además es injusta, es incorrecta, es tramposa y no explican claramente esto. Aunque debo decir que si cuando se revisa bien el reportaje, Selman advierte que esto puede ocurrir en unos años y tiene un papel un tanto moderado y matiza. ¿Qué parecería que fue la intención del reportaje llevar a esa conclusión al economista y le preguntó en ese sentido? El que lo hace muy entusiasmado y con aspectos exagerados y datos totalmente inciertos es Miguel Seara Hatton en la entrevista que les realizan. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, lo primero que tenemos que ver es ¿qué pasó en Puerto Rico? En Puerto Rico tenía 2 años completos que estaba en crecimiento negativo, es decir, en menos 1.2, menos 1.7, entre 14, 15, crecimiento negativo. ¿Cómo está la República Dominicana en cuanto al crecimiento del PIB? La última vez hemos crecido 6%, según los datos que se han dado. 6.6. 6.6% del PIB. Pero Venezuela tiene una inflación de 3.000 y pico por ciento, 2.000 y pico por ciento, desde el año 2014 hasta el año 2016. La inflación de nosotros es de 1.7% en la última, según la última cifra dada. Los déficits fiscales no son por ningún lado comparables de ninguna manera, pero además, ¿tú crees cuáles son las instituciones que certifican este tipo de problemas? Son las instituciones de riesgo, que te dicen, bueno, ese país tiene posibilidad de estar o no estar en un default, o el propio Fondo Monetario Internacional. Ni el Fondo Monetario Internacional ni las instituciones de riesgo han hablado de esta situación. Es decir, por ejemplo, Modern Blues, esas instituciones nos han colocado a nosotros en mejores condiciones y nuestros bonos se están colocando en mejores condiciones porque ellos nos dan calificaciones de las mejores que hemos tenido en toda la historia de la economía dominicana. Entonces, oye, tú no puedes hablar así tan a la ligera sin comparar los contextos. ¿Cuál ha sido el crecimiento del PIB? Hemos sido el país que más ha crecido. Que tenemos algunas dificultades con respecto a que necesitamos combatir la desigualdad, pues sí, se está intentando hacer, que debemos combatir mayor y con más fuerza la pobreza para que este crecimiento caiga a la población, pues sí, así es, eso debemos hacer, pero no hay que mentir de esa manera e inclusive poner a la República Dominicana en un concierto de naciones que no puede tener dificultades para la inversión extranjera. Es una actitud que puede ser catalogada hasta de irresponsable y antidominicana en un contexto como el nuestro, donde en América Latina, en todo el Caribe, estamos compitiendo por la inversión extranjera y más con la situación actual de la política económica que puede llevar el gobierno de Donald Trump
hacia nuestros países. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos juicios ligeros, abiertamente políticos, y más que nada desde una parcela política, no desde una parcela de investigación, no desde una parcela económica. Mira, ¿que hay un problema de deuda externa? Sí, hay un problema de deuda externa, un problema heredado, pero a un nivel tal que nosotros, en República Dominicana, el control del déficit fiscal ha sido tan grande y se ha intentado, que muchos de los préstamos que se toman son esencialmente para pagar intereses, y lo que se busca es buscar la forma precisamente de invertir el dinero en mayor nivel de infraestructura, en mayor nivel de mejorar el entorno económico, porque solamente mejorando el entorno económico el gobierno puede tener más ingresos y puede ir reduciendo precisamente el déficit fiscal a través de mejor recaudación de impuestos. Si la economía se mueve más, pues hay más dinero moviéndose, hay más recursos para el Estado. Pero también, fíjate, en esa entrevista se critica algo que, sin embargo, puede ayudar muchísimo a reducir el déficit fiscal. ¿Qué se critica ahí? Las plantas a carbón de Punta Catalina. Pues resulta que las plantas a carbón de Punta Catalina, cuando entren en funcionamiento, podrían reducir sustancialmente, quizás hasta eliminar, el subsidio eléctrico. ¿Tú sabes cuál es la cantidad de dinero que es el subsidio eléctrico? Es alrededor de un 2% del PIB. Imagínate que ya en el presupuesto esa presión se quita de ese porcentaje que se dedica al subsidio eléctrico, y eso se puede dedicar a otras cosas, y eso puede contribuir también a reducir sustancialmente el endeudamiento. El gobierno es consciente de que hay una situación, no a ese nivel que estas personas plantean, y está buscándole soluciones y haciendo una mejor inversión en el dinero. Fíjate cómo, por ejemplo, en el presupuesto nacional, históricamente, el gasto social ha estado alrededor de 30, 35. El gasto social es el gasto que se hace para estimular la capacidad de la gente, educación, salud, vivienda, es decir, para que la gente pueda estar en un ambiente que le permita reproducirse económicamente, digamos, de la manera más fácil. Inversión. Exacto. Inversión social, muy bien, esa es la mejor. Aunque le dicen gasto social, pero es más bien una inversión social. Pues eso está alrededor de 48, casi 50%, 47.5% del gasto social. Nunca ningún gobierno había llevado el presupuesto nacional a ese monto del gasto social. Y estamos hablando, insisto, de salud, de educación, de mejorar a la gente para que tengan capacidades y puedan trabajar en un ambiente económico que le permita reproducir y ganar recursos por sí mismo. Entonces, oye, ese tipo de reportaje, ese tipo de entrevista real y efectivamente uno podría decir que tiene alguna mala leche. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué no creer en las informaciones económicas del país? Porque las informaciones económicas sobre nuestros países, no solo sobre la República Dominicana, son informaciones que además tienen como contraparte no solo el Banco Central, sino que el Banco Central tiene que rendir cuentas frente a los organismos internacionales. Claro, por más que se quiera, el Banco Central Dominicano tiene que rendir cuentas ante el Fondo Monetario Internacional, ante la Comisión Económica para América Latina, ante Standard & Poor's, ante Moody's, ante todas esas instituciones que están mirando cómo es que se está moviendo la cosa, la economía en cada lugar, en cada país. Entonces, ¿por qué esta insistencia en confundir a la gente, en no crean nada de eso, en miren que vamos hacia la catástrofe? O sea, yo no entiendo porque es hasta morboso aquello, ¿no? Bueno, ahí se mezclan muchas cuestiones. Tú sabes que cuando hay un cambio en los modelos económicos y hay mayores inversiones en algunos aspectos y menos en otros, pues siempre hay perdedores y ganadores, empresarios que se sienten desplazados, empresarios que ya no tienen las capacidades que antes tenían para hacer recursos. Pero también aquí hay una visión de la política, como, digamos, una visión de la política, yo diría una visión caníbal de la política. Si tú te fijas, muchas veces la oposición no está preocupada porque un problema se resuelva, sino todo lo contrario. Quiere que el problema se mantenga porque entiende que si un gobierno resuelve un problema, eso se le va a hacer más difícil a ellos
llegar al poder. Bien, pero la idea no es esa, o sea, la idea no es que tengamos un mejor país, la idea no es que tengamos un entorno económico cada vez mejor, la idea no es que se inviertan correctamente los dineros del Estado en la gente, la idea no es que el país cada vez más como país avance y cada uno de los dominicanos y las dominicanas tengan el beneficio de ese avance. Esa es la idea. Lo que no se dan cuenta es que con esas actitudes precisamente se le hace más difícil acceder al poder, porque sienten que no hay ese interés. Fíjate cómo la forma de hacer oposición es como enfadar a la gente, molestar a la gente, que la gente se sienta mal, que la gente vea todo lo peor del mundo para tú pecar en Río Revuelto. Así no se hace política, mientras el gobierno tiene la actitud precisamente contraria, tratar de que la gente se sienta que vive en un entorno cada vez más amigable, cada vez mejor para ellos, para su familia, y cada vez más en un tipo de economía que invierte en el futuro de la gente. Porque todas las inversiones en infraestructura, estas inversiones en educación, estas inversiones en salud, a fin de cuentas es una forma de tú garantizar que las futuras generaciones estén en un mejor ambiente que nosotros, tengan una calidad de vida mucho mejor que las generaciones actuales. Y ese es el interés que ha demostrado el gobierno frente a esto. Yo creo que es lamentable ver ese estilo de hacer política y esa pérdida de la visión de algunos científicos sociales que en el pasado tuvieron unas trayectorias destacadas y una trayectoria realmente de defensa de la gente. Pero esas son las cuestiones de cuando prefieres el partidarismo que el análisis, que el estudio, que la investigación, que la realidad. Es decir, son realidades definitivamente incomparables, no hay forma de compararlas. Uno de estos medios informativos habla de que, a propósito de lo último que dices, que la juventud está hoy en una situación, parece que eso comulgan con aquellos economistas de los que estamos hablando, ven negativa la situación de la juventud hoy, puesto que parece que no la comparan con años atrás, ¿no? Sí. Es problema de hoy. Entonces, ¿hasta dónde todos estos programas que se están, los mismos están extendidas y todas estas cosas, no van precisamente en el sentido de mejorar las oportunidades, las condiciones, etcétera, de la misma juventud, porque hacia dónde es que se dirigen, hacia ahí, ¿no? Mira, la juventud, hay una característica que hay que entender. Los jóvenes son un periodo determinado en la vida de la gente. Y a veces la gente dice, no hay política de juventud, no hay política para esa gente. Entonces, bueno, ¿qué significa que no hay política de juventud? Que tú no tienes un asunto que diga, esta es la política de juventud, pero pensemos, ¿cuál sería una política de juventud? Y estamos hablando que la juventud es un periodo de formación de las personas, donde las personas se están formando, se preparan para conseguir un empleo, para casarse, para tener su familia. Y de repente se te puede prender el bombillito y decir, pero espérate, todo esto del 4% es una política dirigida a la juventud. Porque es formar a esos jóvenes, están en esa etapa de formación. Claro. Entonces, mejor calidad de educación, en un mejor ambiente, eso significa política hacia la juventud. Pero, por ejemplo, un tipo de política que se está definiendo, que ya se están dando pasos y es una de las promesas de campaña, República Digital. Y la laptop para cada estudiante y la laptop para cada profesor. Y que los jóvenes se reduzca en el país lo que se llama la brecha digital, es decir, la diferencia entre ricos, pobres y clase media en el uso de la tecnología digital en su vida cotidiana y en su trabajo. Eso es una política de juventud. La política de vivienda, que alguna gente puede pensar, bueno, todo esto en la ciudad, Juan Bosch, ¿por qué de juventud? Bueno, ¿cuál es una de las etapas de la vida de la juventud? Formar familia, iniciarse en un matrimonio y conseguir una vivienda para poder vivir cómodamente. Claro. Pues una política de vivienda es también una política de juventud. Y cuando vienes a ver, bueno, aquí hay República Digital, 4% por la educación. Bueno, las políticas que se definen... Creación de empleo. Creación, el primer empleo que está en el Ministerio de Trabajo, que se le está prestando atención a eso y que
es parte también de la República Digital, pero tú tienes el caso de salud. Esas políticas sobre maternidad adolescente son políticas de juventud y se le está prestando atención. Desde el despacho de la primera dama hay políticas dirigidas también a la juventud. Cuando tú hablas de todo esto de la maternidad adolescente, de los ICAI, etcétera, ese es un sector de la juventud. El gabinete social tiene políticas juveniles también dirigidas a la juventud, que tú podrías decir, bueno, mira, ¿podría mejorar la política sobre el tema de la maternidad adolescente? Sí, podría mejorar la política sobre el tema de la maternidad adolescente. Todavía los índices de maternidad adolescente son muy altos. Hay que perfeccionar todo esto de la educación sexual científica en la escuela, que no sea una educación sexual que la dé cualquiera y sin las capacidades psicológicas y científicas para poder inculcar a los muchachos la responsabilidad en su sexualidad, que faltan algunos elementos, pero que no hay política de juventud, no. Estamos en la misma situación anterior. Sí. Seguimos viendo una parte de la realidad, en este caso ocultando una gran parte de la realidad de las políticas que se han a cabo. Las becas, por ejemplo, también, que claro, se han dado. ¿Que hay alguna dificultad con la beca? Bueno, sí, pero ahí están y han sido efectivas en la mayoría de los casos y la gente sigue recibiendo su dinero. Hablamos de más de 20.000 becas en universidades nacionales, sin contar las extranjeras. Internacionales, que son también varios miles de becas que ha el Estado promovido en estos últimos años. Hay un dato interesante en el informe que acaba de presentar el gobernador del Banco Central sobre el comportamiento de la economía y de la sociedad dominicana. Habla de una reducción fuerte de la pobreza, 42 al 30%. Sí, cerca de 1 millón de personas en los últimos 4 años salieron de la pobreza. Bueno, que ese es otro de los ejemplos. Ha sido, ¿a través de qué política ha sido esto? Primero, hay un uso de los recursos públicos más eficiente. Aunque poca gente lo quiera ligar con eso, algunos economistas lo quieran negar, pero por ejemplo, un elemento que contribuyó a eso ha sido los concursos que se han hecho para la construcción de aulas. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver los concursos con esto? Primero porque se hicieron concursos que no fueron asignados a una sola empresa o a las empresas grandes que tenían eso, sino concursos que permitieron que jóvenes ingenieros pues accedieran a tener contratas en el Estado. Pero además esos concursos implicaban un compromiso de que se usaran, si iban a remodelar o construir aulas, digamos en una provincia como Pedernales, pues que se usara la mano de obra de Pedernales y que además de que se usara la mano de obra de Pedernales, se contratara la ferretería, el cemento, los materiales que se necesitaran en Pedernales mismo, para que se estimule la economía de la zona. Y obviamente mientras se estimula la economía esto. Pero el almuerzo, el desayuno y la merienda escolar, eso ¿a quiénes se le compra? A gente del mismo lugar, no digo unas grandes empresas que vienen desde Santo Domingo y llevan comida empacada, sino hay todo un sistema que hace que las personas que viven en la zona, ahí mismo, sean proveedores del Estado y proveedores de las escuelas y que sean ellos mismos que le den esto. Tú sabes ya cómo estimula eso, que si la carnicería, que si el comedor, que si las tiendas, los colmados, como nosotros decimos, pulpería, etcétera. Pero además de eso, tú tienes la visita sorpresa que ha estimulado grandemente la agricultura, el agro, que ahora se están extendiendo ya más allá del agro, pero gente que pasó de simplemente sembrar y tener que buscar mercado a su producto, a sembrar y tener ya mercado exterior, como la gente de la jagua, del orégano, de la chinola, la sabrosa y muy rica chinola, dicho sea de paso, y la del cacao, las mujeres de Chocal, por ejemplo, que son uno de los
proyectos más hermosos y famosos, pero también tú tienes lo que producen queso, lo que siembran orégano, dije, agua, chinola, aguacate, mango, y una serie de personas que están produciendo para vender en el exterior. Entonces, se ha estimulado, y eso es lo que explica esa salida de la pobreza de más de 1 millón de personas, que se explica además porque, fíjate que te he señalado estos proyectos a todo lo largo del país, es decir, no se ha concentrado estas posibilidades de empleo y de proveedor del Estado en una zona en específica o en un área en específica, sino que ha permitido que zonas que no tenían o que tenían poco desarrollo económico, pues se desarrolle un poco más. Y eso sin contar el turismo. Tú tienes que en República Dominicana el año pasado llegaron alrededor de 5.1 millones de turistas, una cifra récord para el país. Y todavía sigue el compromiso de lograr que venga un turista por cada persona, es decir, alrededor de 10 millones de turistas que vengan a República Dominicana, estimulando la economía en esto. Entonces, y qué bueno que tú señalas eso, es otra evidencia de la situación económica y del modelo económico dominicano. Ninguno de esos países con los que nos comparan sacó gente de la pobreza en los últimos 4 o 5 años, sino todo lo contrario. Gente entró a la pobreza. Sí, recordemos que cuando Puerto Rico es declarado en default, sigue en pago, yo no tengo dinero para pagar, que en pocas palabras lo que está diciendo, tenía 2 años de crecimiento negativo, 2 años, 3 años casi, porque la anterior era un crecimiento pírrico. Nosotros tenemos crecimiento positivo y de los países que más crecemos de América Latina. Entonces es una diferencia, y la economía es tan saludable que todavía las calificadoras de riesgo nos califican en buenas posiciones, en B+, BB, según son las clasificaciones que ellos tengan. Y aunque hay un problema, que es cierto, el gobierno no lo niega, es un problema heredado de la deuda, lo está enfrentando. No se ha quedado pasivo y no se ha convertido esto en una espiral. De todas maneras, las críticas tienen una parte positiva, incluso esas críticas tan malas, tan ridículas en algunos aspectos. Yo creo que tienen algo positivo que ellos no se dan cuenta, los que la han hecho. Y es la de que llama la atención sobre la necesidad que hay de un pacto fiscal. Yo creo que eso es lo único que se podría sacar de ahí, ¿no? Lo grave del caso es que uno de los economistas, que es un economista de origen neoliberal, pro-empresarial, etcétera, se opondría a eso, es decir, detrás de las posiciones de ese economista, que es Elman, que es mucho más moderado que el otro, dicho sea de paso, y no habla del default propiamente dicho. Bueno, ese se opondría tajantemente a un pacto fiscal por las razones que estamos viendo, o un pacto como el que se necesitaría en República Dominicana. Pero sin embargo reconoce que el problema es fiscal. El problema es fiscal, y el otro se opondría simple y llanamente porque no se puede tener algo que vaya en beneficio de la República Dominicana y pueda ser exhibido como un logro. Porque entonces eso él tendría problemas políticos. Sí, él tendría problemas políticos. Pero efectivamente, eso lo que evidencia también es la necesidad de una revisión, vamos a decir así, de la estructura fiscal, y que sea mejor a través de un pacto. Fíjate que el gobierno en el último año ha hecho ingentes esfuerzos por mejorar la recaudación, por reducir sustancialmente la evasión, precisamente como una forma de ir preparándose para ver, bueno, cuáles son las necesidades fiscales reales del país, hasta dónde se necesita esa estructuración. Y cada vez más es responsable en el uso que le da a los recursos públicos, en la forma que utiliza lo que es el presupuesto nacional. Como te digo, cada vez invierte más en gasto social, en la inversión social, en infraestructura, en la gente, en pocas palabras, y busca coger la menor cantidad de dinero posible. Y entre ellas tratando de solucionar uno de los graves problemas que tenemos en República Dominicana, y que esperemos que para el 18 ya esté en camino prácticamente de solución, que es el tema del costo que tiene la electricidad para el Estado Dominicano y para la gente. Claro.
que es un elemento que está gravitando ahí sobre... Sí, porque fíjate que al mismo tiempo que hace esto, uno de estos economistas es el más radical opositor a la Punta Catalina con mentiras, no con datos concretos ni con nada. Así es, así es. Bien, gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín por estar con nosotros. Y usted quédese ahí porque nos vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicen, que está por ahí esperando a Ramón Tejada Holguín precisamente. Él quiere decirle algunas cosas. No se mueva de ahí.